Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 30. Ganesh no había estado en Kuru en años, no porque no quisiera, sino debido al enfoque de su familia en horario. No todos los miembros de su familia estaban concentrados en la mazmorra, pero la ciudad de la mazmorra creó una especie de economía de nicho donde los suministros siempre estaban en demanda. Los textiles, las armas, las armaduras e incluso la mano de obra eran productos ideales para intercambiar y vender. Por esta razón Ganesh decidió establecerse en horario. Los miembros más aventureros de su familia tenían libertad para ganar experiencia y subir de nivel en la mazmorra, mientras que a los que se centraban en el comercio se les daba vía libre. Por supuesto, sortear las tenues luchas de poder de horario era algo normal. Ganesh optó por que su familia mantuviera la neutralidad en la mayoría de los tratos. No demasiado fuerte como para amenazar a otras potencias, pero demasiado débil como para defenderse y no demasiado ambicioso como para pisar los talones de los demás. Ganesh había visto el ascenso de las familias Zeusiera, y también sus caídas. Pero ya basta del pasado. Ganesh era el eliminador de obstáculos, y también un heraldo del cambio. El camino hacia Kuru fue un viaje nostálgico que nos llevó al momento en que descendió por primera vez al mundo inferior. Sin embargo, su viaje a Kuru no fue un simple viaje de ocio. Vino con el propósito de encontrar un gran guerrero capaz de ser considerado camarada por un grupo de hábiles semidioses. Sí, el término era todavía bastante nuevo para Ganesh, pero el poder que albergaba el cuerpo de un mortal capaz de aprovechar la divinidad de un dios del mundo superior no era algo que se pudiera despreciar. En la mazmorra, donde los pisos muestran una versión cada vez mayor hacia los de origen divino, era un cementerio para los dioses. La arrogancia de la diosa Atenea al adentrarse cada vez más en la mazmorra con su familia la dejó desaparecida hasta el día de hoy. Se volvió cada vez más difícil recorrer la mazmorra con cualquier dios o divinidad debido a su odio por los dioses. Ganesh no sabía cómo esta dificultad progresiva afectaría la exploración de la mazmorra por parte de un semidios, pero aquí arriba, más allá de los límites de la mazmorra, era diferente. Mientras que los dioses quedaron en formas debilitadas, los semidioses, aunque mortales, tenían acceso a la autoridad divina de sus padres. Sí, en efecto. Toda la dinámica del mundo inferior estaba cambiando y Ganesh supuso, con razón, que no sería difícil localizar a otros semidioses, considerando el alcance de su poder. Una estimación aproximada situó sus capacidades más allá del nivel de poder convencional conocido incluso de la familia Zeus. Ganesh y su familia se detuvieron mientras admiraban las vistas en el camino hacia Kuru. Se decía que Kuru había estado en graves apuros debido a los continuos ataques de monstruos y mareas de bestias, pero fue solo después de ver la situación que la expresión de Ganesh decayó. Las paredes que rodeaban a Kuru estaban agrietadas y dañadas, y las reparaciones apresuradas creaban una sensación de falta de armonía con la piedra que alguna vez estuvo prístina y que cubría los lados frontales exteriores. No quería imaginar el daño que se habría producido si alguna bestia hubiera logrado atravesar las paredes. Indra, Surya y una joven Kunti deben haber estado haciendo un buen trabajo considerando el tiempo que han estado resistiendo en la ubicación de Kuru cerca del dragón negro de un ojo. Fue digno de elogio. Además de eso, Ganesh entrecerró los ojos mientras la luz brillaba intensamente en el borde de su vista. Algo más había llamado la atención de Ganesh. Después de todo, era imposible no notarlo con el sol asomándose en el horizonte. El destello y el centelleo de la luz que se refracta en la distancia solo pueden ser producidos por un determinado tipo de superficie reflectante. Vaso. En el polvo y el desierto comunes cerca de la topografía de Kuru, algo de calor extremo había pasado sobre la superficie y cristalizado la arena en una superficie reflectante. Ganesh podía sentir una calidez inconfundible proveniente de la divinidad persistente. Surya. Ganesh abrió y cerró las palmas de las manos. La duda pesaba sobre él, pero no era suficiente para convencerlo del todo. Surya no podría mostrar tal poder aquí en el mundo inferior a menos que decidiera abandonar la vida en el mundo inferior y liberar su verdadera divinidad. La tristeza hizo que Ganesh frunciera el ceño mientras consideraba la pérdida de un amigo, lo que probablemente detendría la marea de bestias que atacaban a Kuru.
Por supuesto, no fue un resultado que quedó grabado en piedra sin verificación. Asintiendo hacia su familia, Ganesh aumentó el ritmo hacia Kuru. Al acercarse a las puertas de la muralla, Ganesh y su familia comenzaron a disminuir la velocidad al ver a los guardias del perímetro. Y desde allí, a través de la vista de las puertas abiertas, había un mercado bullicioso. La ciudad estaba más animada de lo que Ganesh hubiera esperado considerando su situación, lo suficiente como para que los guardias de la puerta no tuvieran cara seria ni severa. De hecho, los primeros rastros de desgana se podían ver en sus rostros, como si hubieran ganado confianza después de varios años de experiencia. ¿Cómo va todo, amigo? Ganesh se acercó y le preguntó a un guardia con curiosidad. El guardia sonrió levemente al reconocer a Ganesh de la última vez que su familia había estado en Kuru. Ganesh no era un dios sin nombre en estos lugares, sino que fue un importante colaborador en algún momento de su vida en el mundo inferior. Señor Ganesh, saludó el guardia, colocando su lanza a su costado y adoptando una postura relajada. La franqueza y la falta de cansancio se hicieron cada vez más evidentes a medida que Ganesh observaba la expresión del hombre. Ganesh asintió. Sonreír en tiempos tan difíciles es un rasgo al que muchos deberían aspirar, dijo con seriedad. El guardia sonrió radiante antes de hacer un gesto a sus compañeros para que alertaran al capitán de la guardia sobre la llegada de Ganesh. Sin embargo, por el momento, el guardia le hizo compañía a Ganesh y su familia. ¿Cómo podemos no sonreír?, respondió el guardia a Ganesh enseguida. El alivio visible había hecho que sus rasgos se envejecieran una década. Habíamos pensado que la familia del señor Indra era nuestra única esperanza contra las bestias invasoras, pero el señor Surya siempre había reservado su mano más fuerte para emergencias. El guardia señaló hacia el lugar donde Ganesh había notado todo el vidrio recién formado. Mira allá. Surya usó su arcano. Ganesh solo pudo parpadear mientras seguía la trayectoria del dedo del guardia hacia la destrucción y el vidrio calentado en la distancia. ¿Fue realmente como él pensaba? Ganesh se sintió decepcionado al pensar que nunca volvería a ver a Surya. Sin embargo, Ganesh todavía sentía curiosidad por saber qué había llevado a Surya a renunciar a su vida en el mundo inferior. Conociendo a ese hombre, nunca habría sido algo trivial. Antes de que Ganesh pudiera interrogar más al guardia, unos pasos apresurados señalaron la llegada de una compañía más grande de guardias, y un guardia distintivo con una faja decorativa a lo largo de su cintura. El capitán de la guardia llegó y comenzó a escoltar personalmente a Ganesh y su familia hacia Kuru. Como había visto desde fuera, el mercado estaba repleto a pesar de las prendas dañadas o las frutas y verduras demasiado maduras. La gente no se preocupaba por la comida o los productos en tiempos tan difíciles, pero las expresiones de sus rostros eran más de perseverancia que de resignación. Tenían algo en que creer para hacer ese tipo de expresión. Ganesh guardó sus observaciones y decidió esperar a alguien que pudiera darle respuestas directas en lugar de rumores especulativos. Afortunadamente, Ganesh sabía que el capitán de la guardia lo estaba guiando a él y a su familia hacia personas que sabrían esas respuestas sin andarse con rodeos. Lideró el corazón de Kuru, un edificio palaciego con estructura de Chikara que permaneció intacto a pesar del deterioro del entorno. Era un lugar de realeza donde la sangre noble de Kuru corría más azul. Kunti lo llamó hogar después de que se hizo cargo de la ciudad en lugar de su padre. La vejez y la enfermedad estaban afectando al líder anterior, y el estrés de las mareas de bestias había minado en gran medida su vitalidad. El palacio central también era el lugar donde Ganesh pensó que podría encontrarse con Indra para obtener respuestas. Y de hecho, este fue ciertamente el caso cuando Ganesh entró en la sala de recepción mientras a su familia se le pidió que esperara afuera. Las lámparas Diya con velas e incienso creaban un aroma parecido a la canela, muy común en ciertas especias, mientras que se exhibían elefantes decorativos y artículos de latón. 3 personas estaban sentadas alrededor de una mesa sobre cojines tradicionales bordados con retazos. La única mujer llevaba un pañuelo de seda y un sencillo sari, mientras que los otros 2 hombres llevaban dhoti blanco con botones dorados. Los 3 fueron instantáneamente reconocidos por Ganesh, y la presencia de uno de ellos le hizo suspirar de alivio. Surya, su amigo, no había abandonado la vida en el mundo inferior como Ganesh había esperado.
Sin embargo, Ganesh se dio cuenta de que había algo extraño entre sus compañeros dioses del mundo superior. Todos vivían en el mismo vecindario allá arriba y eran prácticamente amigos desde el principio. Indra era un hombre de pocas palabras, pero no era un hombre vacío ni perdido en sus pensamientos como su yo actual. Surya podía ser ruidoso y atrevido, pero no era abrasivo ni malintencionado, como parecía indicar el brillo presente en sus ojos. Sentada entre los dos hombres, Kunti, que debería haber estado intentando aliviar la tensión, parecía haber estado llorando. Tenía los ojos hinchados y una angustia inconfundible flotaba en su rostro. ¿Qué te trae por aquí, Ganesh?, preguntó Indra, ya que ni Surya ni Kunti estaban en condiciones de actuar con diplomacia. Por otra parte, a Indra le pasaba lo mismo, pero siempre había sido el más rápido en recomponerse. Ganesh no dudó en ponerse cómodo en presencia de Surya, Kunti e Indra. Se sentó en el asiento libre en la última esquina de la mesa y sonrió para cambiar el ambiente sofocante. He venido a visitar a viejos amigos, dijo Ganesh antes de saludar con la cabeza a cada persona. La edad y el tiempo habían permitido que Kunti madurara hasta convertirse en una mujer en ciernes, mientras que Indra y Surya tenían un aspecto prácticamente idéntico. Es bueno verlos a todos con buena salud. Te lo agradecemos, pero no es el mejor momento para una visita, viejo amigo, dijo Indra estoicamente. A menos que haya algo más que necesites aprender. De hecho, hay un asunto en el que tal vez necesite tu ayuda. Ganesh se mostró muy directo, personificando los pasos incansables de un elefante en busca de agua. He venido en nombre de otra persona, para entregarle un mensaje a un amigo que se hace llamar Lancer. En el momento en que el nombre o seudónimo salió de la boca de Ganesh, se produjo un cambio sutil en el ambiente. No era nada oculto, pero la fe de Ganesh en sus amigos lo hizo ciego a ello. Ganesh no ocultó su propósito. Sus compañeros lo están esperando y he venido a instarlo a que concluya sus asuntos y se reúna con los demás. Silencio. Ni siquiera el tipo de silencio normal, sino un tipo de silencio pesado que duró lo suficiente para que Ganesh notara las líneas de estrés que aparecían en el rostro de Kunti. Y Surya. Ganesh no sabía que Surya pudiera hacer esa expresión. Indra estaba cansado. Los tres se pusieron de pie y miraron a Ganesh mientras Kunti daba órdenes a los guardias del palacio. Las miradas repentinas que las tres personas le dirigieron a Ganesh, evidentemente no fueron un buen augurio para él. ¿Amigos?, preguntó amenazadoramente. Una puerta crujió al cerrarse. Sus grandes bisagras de hierro generaban un cierto grado de confinamiento robusto. No es así como lo imaginé que resultaría. Ganesh suspiró mientras miraba a través de los barrotes de una habitación de invitados privada donde él y su familia no tenían permitido salir por el momento. Ciertamente los trataron bien, pero cualquier mención del nombre Lancer se había convertido prácticamente en tabú. Ganesh se lamentó. Una vez más he sido humillado y mi ego ha sido destruido. Días previos. El calor del sol se cernía sobre el cielo y dominaba una vasta extensión de tierra quemada y vidrio calentado por las zonas de arena. Una figura con una armadura brillante se encontraba en el centro de todo, con un brazo extendido. Los rastros de fuego y luz se congregaban a su alrededor en patrones de flujo que fluían desde su lanza y armadura hasta el pendiente que llevaba. Era apuesto, la ligera delgadez de su cuerpo le daba un aire decadente. Sin embargo, la penetrante mirada y la nobleza de su comportamiento no tenían comparación con ningún mortal. Un guerrero de pies a cabeza. La figura retrajo el brazo hacia un costado y extendió su lanza, generando una corriente de viento que arrastró el polvo y los escombros. El sudario andrajoso que llevaba se balanceó con la brisa, atrayendo las miradas hacia la armadura dorada que cubría todo su cuerpo. La armadura y el pendiente eran los que otorgaban la invencibilidad. Ni siquiera el famoso Arjuna podía aspirar a atravesarlos en la leyenda. Nadie conocía este aspecto mejor que Surya, el dueño original de dicha armadura, que era la marca de un derecho de nacimiento y un reclamo. El nombre de la figura era Karna, hijo de Surya. Y con un movimiento de su lanza y la punta de su mano, hizo retroceder la amenaza que se cernía sobre Kuru en aras de una única promesa. Un héroe de beneficencia, Karna siguió el camino del karma y la naturaleza cíclica del dharma. Era honorable hasta el extremo. Tenía un aplomo, un comportamiento y un carácter que incluso avergonzaron a Indra por su traición.
Un truco para que su hijo Arjuna se adjudicara la victoria en la leyenda. Surya apretó los dientes mientras observaba a Karna regresar a la distancia. Los dos hicieron contacto visual, las respectivas divinidades transportadas en sus miradas resonaron con la del otro. Desde el principio, Surya había sido tonto al creer que podría ocultarle algo a un hijo tan destacado. Él estaba orgulloso. Estaba tan orgulloso que cuanto más crecía su cariño y reconocimiento por Karna, también lo hacía la paranoia de la visión relacionada con la muerte deshonrosa de su hijo. No fue justo, fue un completo perjuicio. Surya preferiría derramar lágrimas de sangre antes que permitir que esa tragedia ocurriera. Varias emociones pasaron por la mente de Surya, lo que hizo que su conciencia de sí mismo se desvaneciera lo suficiente como para que Kunti lo tomara por sorpresa cuando lo abrazó con alegría, saltando sobre sus pies arriba y abajo y presionando su rostro contra su pecho mientras usaba su robusta forma como un palo para girar. Jejejeje, Surya, lo escondiste bien. Kunti no pudo contener su júbilo. Lo escondiste bien, bastardo. Surya no compartía la alegría de Kunti, sino que más bien la temía. Dada la enormidad del logro que Karna acababa de conseguir y la escala del arma que Karna podía invocar libremente en el mundo inferior, no había forma de que Indra no lo hubiera notado. Dondequiera que estuviera en Kuru, él también habría sentido la naturaleza de un arma suprema desatada. Brahmastra, los chakras de luz que incineran el mal. No pienses en eso, Kunti, dijo Surya estoicamente, estabilizando a Kunti y obligándola a detenerse. Surya conocía a Kunti lo suficiente como para reconocer la mirada en sus ojos mientras miraba a Karna. No era avaricia ni codicia, sino más bien un intento astuto de reclutar a Karna por cualquier medio. Teniendo en cuenta que tenía la idea errónea de que Karna era parte de la familia de Surya, ya debe estar pensando en cómo aprovechar al máximo las capacidades de Karna para Kuru. Kunti siempre fue así de pragmática, y Surya solía tocar el violín con ese tono, pero esta vez no. Nunca esta vez. Surya no podía decir con seguridad qué cosas permanecerían iguales en una visión futura después de que se dio cuenta de ello, pero lo que concluyó fue que no sucedería si Karna no estaba cerca del campo de batalla prometido. Además, para asegurarlo todo, obligar a Indra a regresar al mundo superior impediría la concepción de Arjuna. Él, Surya, había confirmado que era padre y que era deber de un padre proteger a su hijo. Surya. Kunti dio un paso atrás, momentáneamente asustada por la sed de sangre que se manifestó en el rostro de Surya. Sin embargo, como si nunca hubiera estado allí, la expresión de Surya se volvió vacía mientras el sonido de la armadura resonaba en los oídos de Kunti. El guerrero, Karna, había regresado a la cima de los muros de Kuru, donde se encontraban Kunti y Surya. La llegada de Karna llamó rápidamente la atención de Kunti. Frunciendo el ceño hacia Surya, Kunti le habló a Karna. Los rumores no eran exagerados, poderoso guerrero. Elogió Kunti, moviéndose para estrechar la mano de Karna, pero se detuvo cuando Kunti notó vacilación en la mirada de Karna. Se sentía incómodo a su lado. Todavía podía trabajar con eso. Por favor, quédate en el palacio. Celebraremos un banquete en tu honor y hablaremos sobre posibles recompensas por tu servicio. Ah, y Surya puede ayudar a fortalecer tu falna. Kunti, siseó Surya mientras lo miraba fijamente. Kunti, que se marchitaba, no podía comprender el motivo del mal humor de Surya cuando Karna era parte de su familia. Kunti sabía que ella no era una diosa, pero sabía que Surya nunca tenía favoritos. Entonces, ¿por qué lo estaba haciendo ahora? Era porque Karna era tan capaz. Antes de que Kunti o Surya pudieran intercambiar otra palabra, Karna intervino. No puedo quedarme, dijo Karna, sacudiendo la cabeza con cuidado. Hay amigos que me esperan. Kunti se puso pálido ante esas palabras, mientras que Surya tomó la iniciativa de intervenir. Dejando a Kunti atrás, Surya miró a su hijo con melancolía. Si se trata de otra cita, entonces es comprensible, dijo Surya. Sin embargo, no pudo evitar la preocupación de un padre por su hijo. Si se me permite preguntar, ¿qué podría ser? Karna no era un mentiroso, sino un guerrero. Cazaremos al dragón negro, dijo Karna. Kunti sintió como si no hubiera escuchado bien eso. Surya tampoco lo hizo, cuya expresión se distorsionó sutilmente ante la respuesta.
Surya y Kunti intentaron disuadir a Karna, pero no lo consiguieron. Cada negativa solo hacía que la expresión de Surya se endureciera cada vez más. Al final, Karna se disculpó cordialmente y miró más de cerca a su padre que a su madre. Fue un aspecto que dolió mucho a Surya, acentuado aún más por las facciones despistadas de Kunti. No habría sido lo mismo si se diera cuenta de que alguien había manipulado sus recuerdos y de su gran negligencia en el asunto. Exclamación de cierre, algo se quebró en la mente de Surya. La ira ardiente fue reemplazada por una crueldad fría. No tenía motivos para impedir la partida de Karna, pero podría pensar en eso más tarde. Lo que podía hacer ahora era sencillo. Mientras tanto, Kunti podía decir que Surya estaba de mal humor, como nunca antes había visto o sentido. Frunciendo los labios, Kunti levantó el dobladillo de su sari para poder moverse con más facilidad y observó cómo Surya se marchaba furioso mientras Karna regresaba al corazón de Kuru. Era probable que Karna abandonara Kuru tan pronto como las reparaciones de su muralla estuvieran completadas adecuadamente y Kuru pudiera defenderse sin él. Además, antes de que Kunti pudiera decir una palabra sobre que Surya mantenía escondido a un miembro tan talentoso de su familia, Surya ya se había marchado furioso. «Espera. No dejes que el calor se te suba a la cabeza», gritó Kunti sin éxito. El velo sobre su rostro se agitó cuando una repentina explosión de calor la hizo estremecerse. Ella se estremeció cuando un rugido, que sonaba como fuego hirviendo, regresó como respuesta, seguido por un gran estallido. Surya había abierto de una patada las puertas del palacio y se encontraba en una especie de pie de guerra en el interior. Eso hizo que fuera aún más necesario perseguirlo. No había forma de saber qué haría Surya, ya que todo el vapor se le estaba subiendo a la cabeza. Se generaba calor en sus pasos mientras su propia divinidad continuaba pasando por un ciclo constante de altas y bajas, creando marcas de quemaduras que se parecían a las suelas de sus sandalias. Gritos de pánico resonaron en los salones del palacio mientras los sirvientes y trabajadores del palacio se pusieron nerviosos por el comportamiento de Surya. Kunti no se quedó atrás. Mientras corría, Kunti prestaba mucha atención al camino que tomaba Surya y rápidamente se dio cuenta de que Surya se dirigía directamente a las habitaciones de Indra. Normalmente, esto habría sido un suicidio si Surya hubiera ido sin su familia a casa de Indra, pero ni Surya ni Indra habían llevado a sus familias al palacio. Era un lugar seguro donde los tres habían deliberado a menudo sobre decisiones que afectaban a Kuru en su conjunto. La violencia nunca fue considerada en la ecuación en palacio porque Kunti nunca esperó que ocurriera. Con un último golpe, Kunti vio a Surya atravesar la oficina de Indra y entrar a toda velocidad. Con la respiración entrecortada, Kunti aceleró el paso y llegó justo a tiempo para ver a Surya golpear en la cara a un distraído Indra. La mandíbula de Indra chasqueó cuando el puño de Surya le estrelló los dientes y lo envió al suelo. Indra se puso de pie y se palpó la mandíbula con cuidado antes de desviar la mirada para mirar a Surya. Indra no resistió ese primer golpe. Kunti no tenía idea de por qué, pero lo que pudo leer en Indra fue una culpa resignada, como si hubiera merecido ese golpe. En muchos sentidos, la llegada de Karna a Kuru había consolidado muchas cosas tanto para Indra como para Surya. Escupiendo sangre de su labio roto, Indra se puso de pie y derribó a Surya al suelo. Conocido como el rey de los Devas y Svarga en el mundo superior, Indra nunca había sido un pusilánime. Indra se colocó sobre Surya, sujetó el brazo izquierdo de este con una rodilla y comenzó a asestarle golpes en la cara. Cuando Surya levantó el brazo derecho para protegerse, Indra cambió el objetivo al pecho expuesto de Surya. La saliva voló. Surya reprimió un gemido y rugió. Con el puño cubierto de llamas, derribó las manos de Indra y le dio un cabezazo para quitarse de encima. Si tienes conciencia o honor, cállate y regresa al mundo superior, gritó Surya con los ojos inyectados en sangre. Sacudió la cabeza mientras la visión se le nublaba y la sangre se acumulaba en su boca. Indra respiró profundamente, pero en sus ojos se reflejaba la misma terquedad que había en su hijo Arjuna. Si Karna existe, ¿crees que renunciaré tranquilamente a la visión de mis hijos? Los relámpagos crepitaron sobre los brazos de Indra mientras su divinidad comenzó a aumentar. Surya se limpió la sangre de la cara y sonrió con desprecio. Entonces, ¿quién crees que habría ganado sin tu intervención como sabio Brahman?
Incluso con todas las maldiciones y el peso sobre sus hombros, él había demostrado su valor, su camino. Y tú te involucraste. Todavía no, pero te involucrarás. Ambos lo vimos. Escoria sin honor. Indra no tenía motivos para refutar tales palabras, pero aún así dijo, soy un padre. Silencio. Surya respiró profundamente. Como yo. Saliva y sangre volaron. Indra apareció frente a Surya en un instante y desató una combinación de puñetazos y patadas destinadas a romper y matar mientras Surya se defendía apresuradamente. Estaba esperando el momento adecuado antes de contraatacar con un gancho de izquierda que golpeó a Indra en la sien. Aturdido, Surya arrojó a Indra contra el brazo. Surya era un dios poderoso por derecho propio, pero como ambos dioses se debilitaron en el mundo inferior, se convirtió más en una batalla física que en una de autoridad. Lo cual quería decir, puedo ganar. Surya se puso rojo cuando Indra se estremeció y aflojó su agarre. Sin perder la oportunidad, Surya envolvió sus manos alrededor del cuello de Indra y lo empujó hacia el suelo con fuerza. Por un segundo, Indra se quedó sin aire. GHK. Gritó Indra, pero el agarre de Surya era firme y cada vez más fuerte. Kunti finalmente se recuperó al darse cuenta de la gravedad mortal de la pelea entre los dos. Surya estaba decidido a matar y, por extraño que parezca, Indra no era mejor. Indra, Surya, basta. Kunti se interpuso entre los dos antiguos amigos y los separó de un empujón. Le dio una bofetada a Surya una y otra vez hasta que éste se aflojó. Kunti se estremeció cuando hizo contacto visual con Indra y Surya y su corazón se rompió. Indra, sin aliento, se quedó paralizado tal como lo hizo Surya ante la advertencia de Kunti. Tanto Surya como Indra se quedaron en silencio ante la expresión de Kunti. Aún así, Kunti jugó un papel tan vital en todo esto como cualquiera de los dos. No lo entiendo, ¿qué les pasa a ustedes dos? Gritó Kunti, harta. Estaba harta y terriblemente triste por las acciones de sus amigas. Sabía que algo andaba mal antes, pero esto. Están tratando de matarse entre ustedes. Hubo un gorjeo en los labios de Kunti, una clara indicación de cuánta emoción estaba conteniendo. Y de repente, ya no era justo. Kunti tenía tanto derecho a saber como cualquiera de ellos. Ver por ti mismo. Un cansado Surya colocó una mano sobre la frente de Kunti e invocó sus recuerdos en ella. Su reacción hizo imposible que tanto Surya como Indra continuaran su disputa allí, sobre todo porque la muerte para ambos era solo un regreso al mundo superior. Ya resolverían sus diferencias más tarde. Karna, Kunti cayó de rodillas, aturdida por el torbellino de recuerdos. Como si fuera una espectadora de todo, observó cómo se desarrollaba una tragedia que giraba en torno a la familia, el honor y el dharma, incluido su propio papel en el pasado y un futuro por venir. ¿Qué? No, esto no es real. No puede serlo. Kunti se agarró el corazón y juntó las manos. Había tantas cosas que necesitaba abordar, pero antes de todo eso. Luchar contra el poderoso dragón negro de un ojo era enviar a su propio hijo a la muerte. No se podía permitir. Sí, no podía ser. No con la sangre real corriendo por sus venas. Kunti comenzó a elaborar un plan desesperado mientras se mordía la uña del pulgar, atormentada por la culpa, el arrepentimiento y la confusión a la vez. Y así comenzó la coalición temporal de tres. Karna sintió cierta nostalgia por su estancia en Kuru. La arquitectura, la cultura y el diseño general de la Tierra coincidían demasiado con las tierras que recordaba y estaban provocando que surgieran ciertas aspiraciones enterradas en su interior. No había ningún hombre que no se arrepintiera de algo en la vida, simplemente no era posible. Siempre había algo que se podría haber hecho mejor, una tragedia que se podría haber evitado, etc. Para Karna, había varias cosas en las que podría pensar si tuviera la oportunidad. Criado en la pobreza, comprendió las dificultades, algo que forjó el carácter y la integridad de sus padres adoptivos. En esta nueva vida, nada en él había cambiado realmente y eso era al mismo tiempo una bendición y una desgracia. Karna frunció el ceño. Su estancia en Kuru se había prolongado día tras día, aunque ya debería haberse ido. Él era un guerrero y no era tonto. Los intentos de retenerlo en Kuru no pasaron desapercibidos durante los últimos días, y fue culpa suya que se demorara en hacerlo.
Era como si la dirección de Kuru lo entendiera demasiado bien y le asignara tareas que sabían que no rechazaría por principios. Recolectar comida para los hambrientos, salvar a los niños aislados de una mala aventura, limpiar el ganado de animales que amenazan al ganado, varía día a día. Sin embargo, todos tenían el mismo patrón. Eran largos y no eran algo que uno pudiera completar rápidamente ni siquiera con fuerza, velocidad e ingenio. Por mucho que Karna ya se hubiera dado cuenta, las peticiones eran reales. Ese era el problema. Karna suspiró, lo atraparon bien. Hola, amigo. De repente, una voz tomó a Karna por sorpresa mientras caminaba por Kuru. Dadas las tareas que había estado completando y la visión de él repeliendo sin ayuda de nadie una marea de bestias, su popularidad estaba aumentando en Kuru. Sin que Karna lo supiera, Kunti también había tenido algo que ver en el asunto, pero ese propósito quedó para más adelante. El resultado actual fue que Karna prefirió mantenerse fuera del ojo público y llevar a cabo su ayuda a otros de forma oculta. Dio la casualidad de que Karna se había topado con una zona de Kuru en la que Kunti, Surya e Indra no hubieran querido que se topara. Sin embargo, no se podía culpar a los guardias. La capacidad de Karna estaba muy por encima de la de ellos, y tampoco era como si Karna hubiera tenido malas intenciones. Al girarse en dirección a la voz que lo llamaba, Karna se encontró mirando un par de barras de hierro que enmarcaban el costado de la ventana de una casa resistente. Desde el otro lado se podía ver a un hombre que llevaba colmillos de elefante sonriendo. Un hombre que no dejó de llamar la atención de Karna. Esta divinidad familiar y sabia. ¿Tú eres Ganesh?, dijo Karna cordialmente, bajando la guardia. Como si no le sorprendiera ser reconocido en Kuru, Ganesh hizo un gesto hacia la ventana y se puso cómodo. ¿Te importaría hablar un rato?, preguntó Ganesh, observando la difícil situación interna de Karna. Era algo que prácticamente le salía de manera natural. Puedo decir que pareces estar en un callejón sin salida y, en todo caso, yo soy un dios que puede ayudarte a superarlos. De hecho, Ganesh era un dios cuyos aspectos giraban en torno a la superación de obstáculos. Era conocido por su gran sabiduría, y la sabiduría era algo que Karna podía utilizar en ese momento. Mi nombre es Lancer, pero puedes llamarme por mi verdadero nombre, Lord Ganesh. Tú, de todos los dioses, lo mereces. Soy Karna, se presentó Karna, tomándose el tiempo de apoyar la espalda en la pared junto a la ventana. Podía decir que Ganesh estaba haciendo lo mismo. Curiosamente, Ganesh parecía estar confinado. Era una pregunta para más tarde. Se produjo un cambio cuando Karna se presentó. Por un momento, un destello de comprensión pasó por los ojos de Ganesh, y se conectó con el extraño comportamiento de Indra y Surya. El calor del sol idéntico al de Surya y el conocimiento que Ganesh había obtenido de horario dejaron una única conclusión. Ah, así que eres el hijo de Surya. El poder del sol habita con fuerza en tu interior. Ganesh vio todo a través de todo ahora. Por el momento, se contuvo de decirle a Karna que había sido enviado aquí a petición de Shiro y los demás. Karna ya parecía muy consciente de quienes lo esperaban de todos modos. Si estás dispuesto, estoy más que dispuesto a escuchar tus problemas. Sería imprudente no confiar en ti cuando se me presente la oportunidad. Karna dejó escapar una pequeña sonrisa y comenzó a contar su dilema. Ganesh era más que consciente de quién podía estar provocando que Karna siguiera retrasando su partida. Solo él tenía ambas versiones de la historia, pero había un aspecto que podía explicar y que Karna podría haber pasado por alto. La cuestión es que las preocupaciones de Kunti y Surya no carecían de fundamento. Independientemente de quienes intenten mantenerte en Kuru, ¿qué harías si las consecuencias de la victoria o la derrota del dragón se extendieran a Kuru?, preguntó Ganesh. Karna se cruzó de brazos y bajó la cabeza pensativo. Dharma y deber, Karna era un guerrero que respetaba a ambos. Una vez que acepta una tarea, debe llevarla a cabo. Sabio Ganesh. Fue un encuentro que ayudó a disipar las dudas de Karna. Karna lo pensó y tomó una decisión mientras usaba su vínculo para transmitir sus pensamientos al maestro. Gracias por leer. Novela web gratuita. El apóstata en la fantasía sombría para aquellos que preguntaron. La novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de los usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización.
se anunciará próximamente. Patreon.com/Varcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z